soy Lucía Lagunes Huerta. Soy una mujer mexicana de 48 años. Yo vengo de una familia que se forma en Veracruz, en un pueblo que se llama Naulinco. Mis papás querían que siguiéramos estudiando y en el pueblo solamente había hasta secundaria. Así que bueno, acá venimos y aprendimos lo que es ser migrante en esta bonita Ciudad de México. Era, digamos que lo que pasaba en la casa era lo que pasa en muchas familias. Éramos 5 mujeres y 2 hombres, mi papá y mi hermano, mi mamá y nosotras 4, y nos tocaba, bueno, hacernos cargo de todo el quehacer y toda la limpieza de la casa. Estar dispuesta para atender si venía mi papá o atender si venía mi hermano, es decir, darle de comer, servirles, etcétera, ¿no? Tenía 14 años, 13 años, y lo que yo quería era pasear. Lo que yo quería era salir a la calle y no entendía por qué esto no podía ser. Y mi hermano, pues ese sí salía y hacía su vida y todo. Y mi papá, pues se la pasaba bastante bien, ¿no? Y siempre era así como yo decía, pero ¿por qué, no? Me tenía como muy enojada, la verdad me tenía como muy enojada porque era así, trabajar, trabajar, trabajar. Ni siquiera te planteabas la posibilidad de decir no. Más bien te planteabas como una estrategia de cómo acortar los tiempos, cómo lavar más rápido, cómo hacer las cosas más rápido para tener un pedacito en la tarde normalmente para salir. Y solo después de comer, ya que lavaba los trastes, ya que acomodaba todo, entonces se me daba el permiso de salir a la calle. Mi detonante para darme cuenta de que esto no era normal fue en CCH. El Colegio de Ciencias y Humanidades era un colegio muy de actividad política, al menos creo que esa generación así fue. Y eso me permite tener a mí un contacto, bueno, nos permite tener un contacto con las feministas. Para empezar, como para tener un panorama claro de cuál es nuestro inicio y obviamente sí, vamos a dar totalmente. Muchas de estas feministas con las que me empiezo a encontrar son maestras del propio CCH.
Y ellas empiezan a darle sentido a este malestar que teníamos. De violencia incluso, y que no está colocado tampoco desde... Empezamos a hablar de sexualidad, de si habíamos discutido si iniciar la vida sexual o no. Temas que por supuesto para nosotras eran altamente importantes. Y bueno, en medida que fuimos dialogando, que había otras alumnas de grados mayores, que empezamos a hacer un círculo de estudio, empezamos a leer y empecé a entender y empezamos a entender que ese malestar que teníamos se llamaba desigualdad. Y que el hecho de que nosotras tuviéramos esta responsabilidad de la casa, este doble rasero todo el tiempo para las mujeres, tenía que ver con una concepción del mundo. Y que esa concepción del mundo había colocado a todas las mujeres en un segundo plano. Complejo y complicado. Y esas comunidades decidieron que es el hacer su estrategia. Por eso es tan importante tener las historietas. Y el habernos dado cuenta de eso nos permitió también transformar nuestro enojo y nuestra inconformidad, porque mucha de ese enojo y de esa inconformidad era dentro de las familias. Y eso nos permite también decir algo tenemos que hacer. Tenemos que buscar la forma de transformar esto, por nosotras y por las que vienen. Entonces, bueno, ahí empezamos también a entrar a la organización de las mujeres, pues ya de lleno al feminismo. Y empezar a hablar de la explotación y entender que las mujeres también estábamos siendo explotadas, porque todo ese trabajo que hacíamos en la casa, un trabajo no remunerado, no valorado, pero que producía bienestar a una sociedad. Cuando tomo la decisión realmente ya de salir de la casa de mis papás, algo que tenía claro es que tenía que mantenerme. Empecé a buscar trabajo. Paso 2 fue buscar dónde vivir. Y paso 3 es ponerle fecha a mi salida. Fue un viernes, decidí que fuera un viernes, lo hablé con una amiga que pidió un Volkswagen prestado para llevar todas mis pertenencias. Cuando bajamos las cosas de mi casa, mi amiga y yo, esta sensación de libertad se expresó en bajar los vidrios del Volkswagen y que entrara el aire por ahí, ¿no? No sé, bueno, yo me sentía así, no tenía el cabello largo, pero así como que ondeaba la cabellera. Y saber que ese cuarto maravilloso era mi casa y que ahí las cosas, pues era mi autonomía, era mi decisión. Entro en 1991, suplemento doble jornada. Es un suplemento feminista y ahí descubrí la maravilla de escribir. La maravilla de contar historias. Mi primera nota fue un 8 de marzo y lo que me dicen es, pues toma las cosas importantes. Imagínate, yo militante, jovencita, todo me parecía importante. Y
y descubrí que el periodismo me daba esa oportunidad. Porque ha habido una serie de... Al TPP, viernes 29, mayo 2. Entonces, ayer estaban en reunión y hoy también me irán contando. Brindar reflexión a quien te escucha o a quien te lee y que tomara las mujeres las decisiones para ir transformando su vida. Podía ser el periodismo que contribuyera a construir la autonomía de las mujeres. Bueno, realmente más no podía pedir. De aquí a diciembre. Empezamos a crecer y empezó a ser un suplemento muy interesante porque además todas abrevamos de él y todas fuimos creciendo en este proceso de cuestionarnos por qué las mujeres no estamos en la primera plana. Quienes estábamos en doble jornada estábamos convencidas que así había que hacer el periodismo, que había que contar la historia desde el otro lado del mundo, que somos las mujeres, sin hacer melodrama, sin poner a las mujeres en el victimismo, sino construirlo desde su ciudadanía. Yo ahí dije, de aquí soy. La reflexión que se invitaba entonces era por qué las periodistas en el quehacer cotidiano no estamos mirando a las mujeres. Y mostrar también cómo la desigualdad se iba construyendo y cómo la desigualdad tiene rostro. Era difícil que creyeran que eso era periodismo. Era difícil que te tomaran en serio los mismos compañeros del periódico. ¿Cuál es lo más difícil en ese momento? Remontar el menosprecio por tu trabajo. Tomar como eje de investigación aquello que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres, de entrada es menospreciar. Yo creo que lo más difícil siempre ha sido tener que demostrar en ese momento que sí eras periodista. Y bueno, creo que cada historia que fui rescatando me daba la convicción de que eso es lo que tenía que hacer. Hace 14 años que no regreso al edificio, al antiguo edificio del periódico La Jornada. Algo que me impresionó desde la primera vez que llegué al edificio de La Jornada fueron las escaleras. Siempre me han parecido majestuosas. Esas escaleras han visto pasar todas las propuestas de lo que implicaba para la comunidad de La Jornada ser un periodismo comprometido socialmente. Las escaleras vieron circular a muchísima gente y construir una historia.
Regresar a ese edificio es regresar como 20 años de mi historia en un golpe. Y entrar y ver la redacción convertida en un billar es como muy fuerte. Había llegado a un nivel ya en la jornada en que tenía que cerrar el ciclo. Tomar la decisión de dejar doble jornada y la jornada como tal fue como un salto al vacío, ¿no? Pero sabiendo que abajo hay una red. Comunicación e Información de la Mujer, o CIMAC, es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo principal colocar las voces de las mujeres, las historias de las mujeres, documentar el quehacer de las mujeres a través del periodismo. Y eso fue muy interesante porque hubo muchísimas mujeres que incluso vinieron de otras entidades federativas. Ellas mismas tenían como esa motivación de estar mirando qué pasaba con las mujeres. Cuando llegaron y se dieron cuenta de que había otras como ella, fue muy importante para ellas, porque era exactamente saber que no estaban solas. En el lado que estamos documentando César y yo, sí, hay muchas rupturas, no es solamente la de Evangelina, varias. Ya está, no es fácil ser mujer periodista. Y tratar de abrirnos caminos en este mundo tan masculino te enfrenta muchas veces a tus propias vulnerabilidades. Soy la directora desde 2005 en CIMAC. Bueno, o yo salí del 7 de noviembre. Ajá, presentada 8. El aniversario de Cairo nos podría dar un reportaje más redondo. Con lo único que trabajamos las periodistas es pues con eso, con las historias, con la libertad de poder movernos e investigar lo que queremos investigar. Pero cuando el miedo se te coloca en medio y te hace pensar entre tu trabajo profesional y tu vida, es muy difícil seguir haciendo el trabajo que quieres hacer. Como con GINTRA, por ejemplo, que hemos documentado las recomendaciones internacionales, tanto en el EPU como en CEDAW, en materia de que era necesario y urgente hacer las campañas para los jóvenes y las jóvenes en materia de derechos sexuales y reproductivos. La cara más visible que podemos ver en CIMAC tiene que ver con la agencia de noticias, que es CIMAC Noticias, pero también empujamos la construcción de redes de periodistas porque estamos claras que no lo podemos hacer solas, que además unidas tenemos más fuerza y que podemos transformar las cosas de mejor forma cuando estamos juntas. Y documentar ahora, a propósito del incremento de casos de violencia contra periodistas y atentados a la libertad de expresión, nos vimos en la necesidad y en la urgencia de empezar a documentar la violencia contra las mujeres periodistas. El periodismo de investigación se hace complejo, se hace complicado. Por supuesto que la labor que hacen CIMAC y las demás organizaciones que hacen periodismo de investigación, es decir, van al lugar de los hechos, investigan lo que está sucediendo y además con todos los riesgos que implica. Entonces, bueno, ha sido como ir aprendiendo de este estar en el mundo, queriendo hacer lo que queremos hacer, que es seguir contando historias de las mujeres, seguir documentando el quehacer de las mujeres y su aporte a la sociedad, ¿no? Entonces ha sido, pues eso, un buen viaje, diríamos.
Y si algo hemos padecido las mujeres es que nos coloquen el dispositivo sin consentimiento. Y más en las comunidades indígenas. Hacer periodismo o hacer cobertura periodística desde las mujeres lleva muchísimo en mí. A lo mejor sería bueno, pues, como de cobertura para allá. Es esta la primera formación que tengo, la feminista. Pero la otra porque es mi historia propia de reivindicación de mi derecho a ser tomada como ciudadana plena. Delegaciones y de los lugares. Es cierto que hay mujeres que han desafiado los mandatos patriarcales, los mandatos de obediencia y que se tomaron como reto otra historia. Esa historia es la que quiero seguir contando. Lucía es un claro ejemplo de lo que es la construcción de la memoria de este país en ese sentido. Sé que es una de las pioneras en este tipo de periodismo, en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Porque no es como un tema específico que no se relacione con todos los demás, sino que al contrario acuerpa todos los demás temas en materia de derechos humanos y libertades de las mujeres. Y sin duda es un ejemplo así absoluto de lo que significa para mí el trabajo con la memoria colectiva, el conocer estas experiencias además de viva voz. Entonces me parece que es importante que empecemos a reflexionar. Todavía hoy a las mujeres no nos reconocen muchos de nuestros derechos en lo cotidiano. Todavía estamos muy lejanas a tener una justicia igual. Una solicitud pendiente. Si no seguimos hablando de lo que es la condición de las mujeres social, política, económica, cultural, no vamos a poder achicar esa gran brecha que nos ha dejado en la injusticia y en la inequidad. Cuando tú estás muy convencida realmente de lo que haces, pues es muy fácil seguir en ese asunto. Y bueno, yo decidí subirme al barco de la transformación, con muchas otras mujeres. Y remar. Cuando una decide subirse a este barco es ir bastante a veces contra la corriente. Las feministas somos seres de paz, entonces no podemos montar guerras, no estamos en contra de los hombres, estamos en contra de la discriminación, estamos en contra de la desigualdad, de eso sí estamos en contra, y estamos buscando que eso desaparezca del mundo. Porque estamos convencidas de que además, si yo soy feliz, pues mi familia es feliz y el mundo es feliz. Y las mujeres queremos vivir a gusto, queremos dejar de desarrollar estrategias de sobrevivencia para vivir el mundo, para caminar las calles, para gozar la vida. Y si eso hacemos las mujeres, lo va a hacer la humanidad. Y al final del día de decir, lo hice.